Entre canciones y miradas. El aire olía a verano. No ese verano de postales con palmeras y arena blanca, sino al verano real, mezcla de sudor, cerveza tibia y emoción. Esa clase de emoción que solo se siente cuando sabes que estás a punto de ver a tu banda favorita en vivo. Marcos no era particularmente fan de los conciertos masivos. Mucho ruido, mucha gente, demasiadas luces. Pero ese día había hecho una excepción. Algo lo había empujado a salir de su rutina de playlists solitarias y auriculares en el metro, y lo había traído hasta allí, un parque convertido en escenario, cientos de personas apiñadas entre sí, y un cielo naranja que se iba oscureciendo poco a poco. Había ido solo. No por falta de amigos, sino porque nadie compartía con él la devoción por esa banda indie que apenas estaba empezando a ser reconocida. Le gustaba ese anonimato compartido que tiene ir solo a un concierto. Era como un acto de fe. De intimidad. Era estar con miles de personas, pero a la vez contigo mismo. Estaba cerca del escenario, no del todo adelante, pero lo suficientemente cerca como para sentir la vibración de los bajos en el pecho. El público empezaba a agitarse, a mover las manos, a corear sin que nada hubiera empezado todavía. Y fue ahí, justo cuando las luces bajaron y un zumbido eléctrico llenó el aire, que lo vio. A su izquierda, un poco más atrás, había un chico que no parecía pertenecer del todo a ese lugar. No porque desentonara, sino por lo opuesto, parecía tan cómodo, tan natural, que resaltaba entre la euforia desordenada del público. Tenía una camiseta negra sencilla, jeans ajustados y un cabello oscuro algo despeinado que le caía justo por encima de las cejas. Estaba sonriendo, solo, como si llevara ese momento guardado desde hacía mucho tiempo. Marcos lo miró sin pensar. Solo por un segundo. O tal vez dos. Y cuando el chico giró la cabeza hacia él, no supo qué hacer. Fingió mirar hacia el escenario, como si estuviera muy ocupado analizando el cableado de las luces. Pasaron unos minutos. La banda aún no salía. Gritos, aplausos falsos, alguien prendió una bengala y un guardia la apagó en segundos. Marcos volvió a mirar, casi por inercia. Y esta vez, el chico lo estaba mirando directamente. No con una sonrisa boba ni con atrevimiento. Con esa curiosidad tranquila de quien también se siente observado. Fue él quien se acercó. ¿Primera vez que los ves en vivo?, le dijo, con un tono lo suficientemente alto para que se escuchara, pero no como para gritar. Marcos dudó medio segundo, sorprendido de que le hablara. Sí. ¿Y tú? Tercé. Guau, respondió, sin saber qué más decir. El chico sonrió. Soy fan desde que nadie los conocía. Un poco snob, lo sé. Marcos soltó una risa breve. Se relajó. ¿Vienes solo? Sí. Mis amigos no los aguantan. Les parecen deprimentes. Entonces tus amigos tienen mal gusto. Eso mismo les digo, respondió el chico. Hubo un silencio breve. Pero no incómodo. La música de fondo aumentó de volumen. El escenario empezó a iluminarse con luces rojas y azules. Soy Julián, por cierto. Marcos. Se dieron la mano. Apretón corto. Contacto suficiente para que una pequeña descarga recorriera a ambos. Y entonces, la banda salió. El sonido fue atronador. Gritos. Saltos. Luces blancas golpeando al público. Pero dentro de todo ese caos controlado, algo se había formado entre ellos. Un hilo invisible. Porque durante todo el concierto, sin decirlo, se mantuvieron cerca. Muy cerca. Julián bailaba sin vergüenza. No como quien intenta impresionar, sino como quien simplemente no puede contenerse. Marcos, más reservado, se dejaba llevar a ratos. Pero lo observaba. Lo veía cantar cada palabra, cerrar los ojos, levantar las manos. Y a veces, solo a veces, Julián lo miraba. Y cuando lo hacía en serio. Como si el concierto fuera una excusa para algo más. Hubo un momento, ya hacia la mitad del show, en que tocaron una canción lenta.
Una de esas que empieza con una guitarra acústica y una voz melancólica que corta la euforia como un cuchillo suave. Marcos estaba quieto. Julián también. Y fue ahí cuando sus hombros se rozaron. No fue accidental. No fue mucho. Pero fue. Y ninguno se alejó. Pasaron los minutos. El concierto siguió. Ritmos más rápidos, pogo improvisado, luces estroboscópicas. Pero algo había cambiado. No estaban solo viendo la banda. Se estaban descubriendo. Entre nota y nota. Entre acorde y acorde. Al final, cuando las luces se encendieron y la multitud empezó a dispersarse, Julián habló. ¿Quieres caminar un poco? Está horrible pedir taxi ahora. Marcos asintió. Cruzaron el parque entre grupos de personas que comentaban el concierto, gritaban, cantaban fragmentos desafinados. Ellos caminaban en silencio, a veces rozándose los brazos sin querer evitarlo. Julián sacó una botella de agua de su mochila y se la ofreció. Toma, tengo otra. Gracias. Siguieron caminando hasta que el parque quedó atrás. Calles tranquilas, luces naranjas, el rumor lejano del tráfico. ¿Vives lejos? Preguntó Julián. No tanto. ¿Tú? A unas 15 cuadras. Pero no tengo apuro. ¿Quieres acompañarme un rato? Lo dijo sin pensarlo mucho. Y se sorprendió de sí mismo. Marcos no era de invitar a desconocidos a caminar. Ni a nada. Pero algo en Julián lo desarmaba. Claro. Me encantaría. Hablaron de música. De películas. De bandas que nadie más escuchaba. De libros que los habían dejado tristes durante días. Se dieron cuenta de que habían estado en los mismos bares sin saberlo. De que vivían a pocas cuadras. De que tal vez ya se habían cruzado sin saberlo. Se rieron. Se detuvieron frente a una panadería cerrada. Julián leyó en voz alta un cartel pegado en la vidriera. Solo cerramos los días que se nos antoja. Me gusta esa filosofía. Libertad empresarial al máximo, bromeó Marcos. ¿Te gusta alguien ahora? La pregunta vino de pronto. Julián la soltó como quien lanza una piedra a un lago, sin saber cuán profunda es el agua. Marcos lo miró. Dudó. Y luego dijo. Creo que estoy empezando a hacerlo. Julián lo sostuvo con la mirada. No sonrió. No dijo nada. Y entonces, dio un paso más cerca. No fue un movimiento brusco. Fue más bien una declaración silenciosa. Estaban a centímetros. Marcos sintió el calor del cuerpo frente a él. El aliento. El silencio. ¿Puedo? La voz de Julián fue baja, pero clara. Y Marcos, por primera vez en mucho tiempo, no pensó. No analizó. Solo dijo. Sí. El beso fue lento. Sin apuro. Torpe en los primeros segundos, como todo beso real. Pero fue honesto. Fue nuevo. Fue necesario. Y cuando se separaron, ambos sonrieron. Como si se hubieran quitado un peso que no sabían que llevaban. Siguieron caminando. No hablaron mucho más. A veces los silencios dicen más que cualquier palabra. Al llegar a la puerta del edificio de Marcos, Julián se detuvo. ¿Te puedo volver a ver? Claro. Mañana, si quieres. Mañana está perfecto. Se despidieron con otro beso. Más corto. Más cómodo. Como si ya fuera costumbre. Marcos subió a su departamento con el corazón acelerado. Se quitó los zapatos, se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. Había ido a ver a su banda favorita. Y había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. O tal vez sí. Solo que no lo había querido admitir. Marcos no dormía. No porque no tuviera sueño, sino porque no podía dejar de repasar cada momento. El beso. La forma en que Julián lo había mirado antes de acercarse. Esa calma segura, ese calor que aún sentía en los labios. Y más aún,
El extraño alivio de haber hecho algo que llevaba tiempo sin atreverse a hacer, dejarse llevar. Esa noche se duchó tarde. El agua caliente le corría por el cuello mientras cerraba los ojos y recordaba cómo Julián se había acercado, cómo su mano había tocado apenas la suya cuando caminaban, cómo ese roce había encendido una chispa que creía apagada. Se recostó en la cama sin camiseta, la ventana abierta dejando entrar la brisa cálida de la madrugada, y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba que el sueño no llegara. La mañana siguiente no trajo resaca emocional. Al contrario. Se levantó con una ligereza extraña, casi absurda. Había algo nuevo en él. Como si el mundo, de pronto, tuviera colores más intensos. A media mañana, le llegó un mensaje. Julián. ¿Café o algo más fuerte? Tengo la tarde libre. Marcos. ¿Café? Pero uno de esos que duran horas. Julián. Perfecto. Te paso la dirección. Es chiquito, tranquilo, y nadie mira raro a nadie. Se encontraron en un café escondido entre dos edificios viejos, con plantas colgantes y una barra de madera reciclada. Julián ya estaba sentado cuando llegó, y su sonrisa hizo que a Marcos se le olvidaran las dudas. La conversación fluyó con una soltura rara para dos personas que apenas se conocían. Pero no era una conversación nerviosa. Era algo que se deslizaba, que iba entrando en zonas más personales sin que pareciera forzado. Hablaron de exes, de lo que los había hecho desconfiar, de los besos que no fueron, de los silencios compartidos que dolían más que cualquier grito. En un momento, Julián le rozó la rodilla con la suya. No se disculpó. No se alejó. La dejó ahí. Firme. Consciente. Y Marcos no se movió. Después del café, caminaron. Otra vez. Pero esta vez no por azar, sino porque ninguno quería soltar el hilo invisible que los unía. Las calles se volvían más silenciosas, el sol caía a plomo y el aire parecía suspenderse cada vez que uno se detenía a mirar al otro. ¿Quieres subir un rato?, preguntó Marcos cuando llegaron a su edificio. No sonó como una trampa. Sonó honesto. Natural. Julián lo miró durante un segundo más largo de lo normal. Y dijo: sí. ¿Quiere? Subieron en silencio. El ascensor crujía suavemente. Marcos lo miraba de reojo, como si aún estuviera procesando que todo eso estaba pasando. Julián, en cambio, se mantenía sereno, pero con esa chispa en los ojos que parecía decir: sé exactamente lo que quiero. La puerta del departamento se cerró detrás de ellos con un clic suave. El lugar olía a incienso apagado y a libros. Julián recorrió el espacio con la mirada, como si quisiera entender quién era Marcos a través de los detalles. Los discos ordenados, las plantas algo descuidadas, la taza olvidada sobre la mesa. Me gusta, dijo. Y se giró para mirarlo de frente. ¿Me gustas? Marcos lo sintió en el pecho. ¿En serio? Como si le hubieran abierto algo que llevaba tiempo sellado. Julián dio un paso. 2. Y quedaron frente a frente. No se besaron de inmediato. Se miraron. Se respiraron. Se reconocieron. Marcos alzó una mano y la apoyó en la mejilla de Julián, suave. Sintió la piel cálida, la barba incipiente, y algo en su interior se aflojó. El segundo beso fue más lento. Más profundo. Con los ojos cerrados, los labios jugando a encontrarse, a probar, a memorizar. Julián dejó que sus dedos recorrieran la nuca de Marcos, con una delicadeza que contrastaba con el latido acelerado que ambos sentían. Se besaban como quien aprende un idioma nuevo. Con respeto. Con deseo. Con algo de hambre contenida. Marcos retrocedió hasta el sofá, llevándolo con él, sin despegarse. Cayeron sobre los cojines sin torpeza, con ese tipo de suavidad que solo tienen los encuentros que no se apresuran. Julián se sentó a horcajadas sobre él, y por primera vez en mucho tiempo, Marcos se dejó mirar. No escondió la timidez. No ocultó la tensión. Julián lo notó, y no dijo nada. Solo apoyó su frente contra la de él y le susurró: ¿todo bien? No hay prisa.
Y eso fue lo que rompió la última barrera. Lo que siguió fue una coreografía íntima, pausada, sin necesidad de desnudarse por completo para sentirse completamente expuestos. Manos explorando. Respiraciones que se entrecortaban. Piel contra piel, camiseta contra camiseta. La ropa no era un estorbo, sino una promesa. Todo el cuerpo hablaba, el roce de los dedos en la cintura, los labios en el cuello, la manera en que Julián se pegaba un poco más, como si quisiera entrar en su mundo sin pedir permiso, pero con total consentimiento. No se dijeron «te deseo». No hizo falta. Marcos sentía que cada movimiento decía lo que las palabras aún no podían. Y Julián lo entendía. La tarde avanzó. A ratos se besaban como si el mundo no existiera. En otros momentos, simplemente se recostaban juntos, uno contra el otro, sin necesidad de hablar. El cuerpo hablaba. El silencio hablaba. Las miradas, los suspiros, las pausas. Todo era parte del mismo lenguaje. Cuando anocheció, Julián no se había ido. Estaban acostados, uno al lado del otro, en la cama de Marcos, completamente vestidos aún, pero con la sensación de haber estado más desnudos que nunca. No hacía falta avanzar más. No esa noche. ¿Siempre es así contigo?, preguntó Julián, con una media sonrisa. ¿El qué? Este tipo de electricidad tranquila. Marcos lo miró. Se rió suavemente. No. Contigo es distinto. Julián se giró hacia él, lo miró en silencio un momento, y luego le acarició el cabello. Entonces, quiero volver a sentir esto. Mañana. Y pasado. Hasta que se nos acabe. Marcos cerró los ojos un segundo. Y dijo. O hasta que no queramos que se acabe. Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete para escuchar más consejos.